Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va a todos y a todas? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos en qué momento van a escuchar ustedes esto. Quien les habla es el profesor Mariano Gaudio de la materia Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2 del profesorado de Ciencias Naturales Tronco Común. Quizás tengamos también cursantes de otras carreras. Bien, y esta va a ser nuestra primera clase virtual. Vamos a primero comentar un poco esta particularidad que estamos atravesando. En segundo lugar, vamos a presentar la materia. Y en tercer lugar, vamos a hablar del eje 1 del programa y de los textos que están en ese eje 1. El programa ustedes ya lo tienen en el grupo de Facebook, lo pueden consultar, bajar y van a ver que ahí también hemos indicado con cuáles textos vamos a comenzar. Bien, ese es el planteo para esta primera clase virtual. Lo primero que quería comentar es un poco esta situación particular que estamos atravesando de tener que organizar cursadas o clases virtuales. Es una situación inédita para todos, nueva, experimental. No sabemos si funciona, si no funciona, si va a andar bien, va a andar mal. No tenemos ninguna garantía de nada, pero sí tenemos, por lo menos en este caso y en muchos otros, las ganas, la convicción, la necesidad de que funcione. ¿Qué particularidades trae esta situación virtual? Bueno, básicamente necesitamos trabajar con cierta autonomía. De ahí que se necesita un compromiso de las partes, de ustedes, mío, de los directivos, de todas las partes involucradas en este proceso y un trabajo autónomo, cada uno tratando de hacer lo que pueda y como pueda, pero tratando de ganar autonomía. Y por supuesto, para eso estamos tratando de organizar todo de manera tal que ustedes no tengan que estar pendientes de un horario específico en el cual se dé la clase, sino que la clase quede ya grabada en la forma de audio para poder ser escuchada en los momentos en que ustedes puedan dedicarle, pero es importante que le dediquen momentos a las distintas materias y traten de hacer un equilibrio, un seguimiento, de modo tal que no se pierdan en esto que ya de por sí es una gran maraña. Somos muy conscientes de que es una situación muy particular, muy excepcional, y por eso tampoco la idea es sobrecargar con un montón de clases, sino tratar de ser lo más sintéticos, directos y contundentes posible para que podamos por este medio transmitir lo básico para que ustedes se puedan orientar luego en la lectura, que es lo que a mí particularmente me interesa. Necesitamos paciencia en este contexto, que no nos gane la ansiedad, que no nos gane la inmediatez. Creo que en ese sentido necesitamos mucha paciencia. Y por supuesto, de nada sirve quejarse, enojarse. Son cosas que no podemos cambiar. De modo que no le veo ningún sentido a eso. Más bien hay que ver qué se puede hacer dentro de lo posible. Y en este sentido, queda entre paréntesis
hasta nuevo aviso, que puede ser en X tiempo, el tema de la evaluación. No sabemos ni cuándo vamos a volver a clase, ni cómo vamos a seguir con los parámetros y demás. Todo eso está definiéndose semana a semana, día a día. Así que bueno, paciencia y a tratar de sacarle el jugo a esto, que puede llegar a ser interesante. Bien, y nada más. Hay que meterse y hacer, y eso es todo. Respecto a la situación particular esta que estamos atravesando. Voy ahora a la presentación de la materia. Ustedes el nombre de la materia ya lo conocen. Tuvieron perspectiva filosófico-pedagógica 1, que es correlativa de esta. Tendrán la siguiente en tercero. Pero bueno, por distintos motivos, que serían un poco largos de explicar, pero básicamente, para resumir esa explicación, diría que con la otra profesora que estábamos a cargo de esta materia, que estaba en matemática, ahora ya no se da más esta materia en matemática, desde hace muchos años venimos promoviendo un espacio que le llamamos pensamiento latinoamericano. Y en ese sentido, pensamos también que era muy importante que no solo sea un eje de la materia, sino que sea algo más. Y justo con el diseño curricular se eliminó toda huella, el cambio de diseño en matemática e inglés, en las otras carreras, se eliminó toda huella de pensamiento latinoamericano. Entonces nos pareció una muy buena idea dar lugar y que la materia sea directamente, como ustedes verán en la portada del programa, filosofía latinoamericana. Y esto es una decisión, es un recorte y es una decisión que nos parece muy importante para la formación de ustedes, porque cuando pensamos un docente, queremos siempre pensarlo de manera situada, es decir, contextualizada, relacionado con su entorno. Y el entorno que nosotros estamos para pensar y para actuar es Latinoamérica, no es Europa, como sucede con los relatos de la mayoría de las disciplinas, también de la filosofía, que suele definirse como europea, o suele definirse según la mirada europea. Por ende, un espacio de filosofía latinoamericana para nosotros es crucial para poder reflexionar desde el lugar donde estamos parados y no desde el lugar que los países más poderosos nos colocan. Y esto ya lo van a ver en los primeros textos, que está muy claro que no es lo mismo una cosa y la otra. Pero quisiera plantear algunas preguntas iniciales, incómodas, molestas, presentando el programa, justamente en torno a esto que llamamos Latinoamérica. ¿Qué es Latinoamérica o América Latina? ¿Es una unidad? ¿Es un gran continente y nada más? ¿O es una unidad cultural? ¿En qué consiste esa unidad? ¿Tiene una manera propia de vivir, de pensar? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cómo se define su identidad? ¿Y qué hace que nuestro pensamiento sea un pensamiento situado acá y ahora? Estas son las preguntas fundamentales. ¿Da lo mismo pensar en América Latina que pensar en cualquier otro lugar del mundo? ¿O tiene componentes que lo hacen particular? Y esos componentes, ¿por qué son tan particulares? Este es el planteo inicial. Y tendríamos que pensarlo como planteo en tres niveles o ejes o cuestiones que son interesantes para por lo menos romper cierta perspectiva que hemos ido aceptando y naturalizando.
Entre esos tres ejes iniciales vamos a marcar el tema de la historia. La historia siempre es un campo problemático. La primera pregunta que tenemos que hacernos y que siempre nos hacemos en estos cursos de filosófico-pedagógica es ¿qué significa 1492? ¿Qué significa el año 1492? ¿Qué nos enseñaron en la escuela respecto de ese año? Bueno, ustedes ahí pueden completar con biografía, con recuerdos o con intuiciones, si no se acuerdan de nada. Pero también, de nuevo, hay ese 1492, conocido en su momento como Día de la Raza, Día del Descubrimiento de América, celebrado el 12 de octubre, con esos nombres y otros peores también. Marca un corte en la cultura latinoamericana, un antes y un después, claramente. Y la pregunta es qué hay antes, y si eso que hay antes es parte de nuestra identidad o no. Y la pregunta es qué viene después. Después viene la conquista violenta, muy violenta, millones de asesinados y muertos por la conquista, nativos de América. Y la pregunta también es qué cambia luego en el siglo XIX con las revoluciones. Empieza Haití en 1804, seguimos nosotros en 1810, y entonces todo este continente latinoamericano se independiza de los reinos conquistadores y se vuelven naciones soberanas, ¿no? Entonces acá hay otro problema también, que es se terminó la colonización, pero queda una suerte de colonización cultural difícil de desmontar y que uno de los filósofos que vamos a ver le llama colonialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos pensando de manera sometida, ¿no? O sea, como sometidos a un orden que nos domina. Y también hay que señalar respecto de la historia que, bueno, hay una canción que ustedes seguramente desconocen, la historia la escriben los que ganan, y la frase siguiente de esa canción, esa es la historia oficial, esa es la historia dada por válida, pero la frase siguiente de esa canción dice, esto quiere decir que hay otra historia, es decir, hay una historia de los vencidos. Y nosotros nos enganchamos en esa otra historia, la historia de los vencidos, para poder desarmar la historia de la clase dominante que, bueno, sigue vigente hasta hoy en día. Primera cuestión entonces, la historia. Segunda cuestión para tener en cuenta, el lenguaje. ¿Qué lenguaje hablamos nosotros? Se sabe que, por ejemplo, los mayas tenían entre 40 y 50 variaciones de su lengua, muy muy diferentes. Se sabe también que el quechua tiene enormes variaciones, muchísimas, en las distintas regiones en las que se hablaba, esto es de Ecuador hasta norte argentino. Esto quiere decir que el lenguaje de los pueblos originarios fue lisa y llanamente acallado. Es cierto que era una cultura preponderantemente oral y por eso le resultó difícil sobrevivir al tiempo, pero también es cierto que hubo una historia del silenciamiento, de la opresión, de la explotación. Y entonces se sucede esto, que las lenguas originarias se han ido perdiendo con el tiempo y nosotros, ya por varias generaciones, hablamos la lengua del colonizador. Este es un tema. Hablamos la lengua del dominador. Hablamos una lengua que es el que ganó la historia. Y uno dice, bueno, pero es una lengua, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Qué palabras usamos
Fíjense, vamos a poner 3 ejemplos. La palabra América, ¿de dónde viene? ¿Tiene algo que ver con los pueblos originarios? No. Y sin embargo, a esto le llamamos América. La palabra latinoamericano, más lejos todavía. Latino y americano, más lejos todavía. ¿Tiene algo que ver con los pueblos originarios? No, en absoluto. La palabra aborigen, ¿cómo le llamamos a los pueblos originarios? Es un gran problema, ha llevado años de discusión. Indios, se les llamaba en un momento, bárbaros, salvajes. Todas esas palabras tienen connotaciones negativas. Y aborigen es una palabra que tiene como una etimología que no se puede terminar de definir. Algunos dicen que significa sin origen y otros significa desde el origen. Entonces es una, no sé cómo, estoy haciendo un gesto que tendría que traducir a oralidad. Es una cosa que no se puede terminar de definir, pero tiene también un significado despectivo, de primitivo, de salvaje, de algo que hay que superar, ¿no? ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Que culturalmente adoptamos, ya con el lenguaje del conquistador, hablando como el conquistador, adoptamos la visión de mundo de ese conquistador. El tercer eje para plantear este inicio es la cuestión del pensamiento, la cultura o la filosofía. Vamos a ver que en uno de los textos, el de Mariátegui particularmente, se plantea la pregunta por la existencia de un pensamiento latinoamericano. ¿Existe un pensamiento latinoamericano en el sentido que planteábamos inicialmente? O sea, un pensamiento original, propio, distinto, ¿no? Esta pregunta que va a aparecer en este texto de Mariátegui, del cual vamos a hablar en breve, es una pregunta recurrente, es una pregunta que aparece una y otra vez. De hecho, el texto de Mariátegui está a punto de cumplir 100 años, es de 1925, y vuelve a aparecer en estos 100 años otras veces esa pregunta. Generalmente, cuando uno hace una pregunta sobre la existencia de algo es que pone en duda claramente que eso exista. Si no lo pregunta. Pero para nosotros, o sea, que bueno, es un cuestionamiento a la existencia, el preguntar, che, ¿realmente existe ¿hay algún filósofo latinoamericano? ¿O filósofa latinoamericana? ¿Vale la pena? ¿No? Sería la pregunta implícita. Y claro, sacándole cierta maldad que puede contener la pregunta, es en el fondo la pregunta por nuestra identidad. ¿Qué significa ser latinoamericano? Ahí es donde la cuestión se vuelve jugosa. Jugosa, pero muy difícil también, porque hay que darle contenido, sobre todo cuando uno es parte de ese contenido. Ahora, es una pregunta que si uno mira, por ejemplo, en otros lugares, en otros ámbitos, no se hacen esta pregunta. Es decir, los alemanes no se preguntan si existe la filosofía alemana, los franceses no se preguntan si existe la filosofía francesa. Es decir, es una pregunta latinoamericana o de cultura, podríamos decir también, arriesgándolo, de cultura que no ha sido cultura dominante a nivel mundial. Y esto nos marca en este plano del pensamiento y de la cultura justamente como una distinción muy importante que hay que hacer. Cultura se dice de muchas maneras. Ustedes saben que la palabra suele tener una ambigüedad bastante fuerte, que es
se le llama cultura a lo que la gente culta cree que es cultura, digamos. Como si la cultura fuera patrimonio solo de una élite, solo de un grupo privilegiado. Bueno, o la oligarquía, diríamos, en este país. Bueno, pero no es solo eso. Cultura es todo. También es lo que hacen los grupos sociales inferiores. Por eso podemos hablar de una cultura popular. Justamente la, la, la cultura de la élite se vuelve admirativa, ¿no? La cultura de la clase alta se vuelve siempre una admiración de Francia, más que nada de Francia, quizás un poco de Inglaterra o de Estados Unidos, pero fundamentalmente de Francia. Es decir, es una cultura que define esos parámetros de alta cultura a partir de Europa y de parecerse a Europa. Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en Sarmiento, ¿no? Claramente. En cambio, el pueblo es el lugar de lo que podríamos llamar la contracultura, o la cultura también más propia, la que no está aceptada por las clases sociales altas. Y probablemente allí, en ese sector, haya mucho más contenido propio y cosas interesantes para ver. Y probablemente por ahí pase la filosofía latinoamericana. Es decir, la pregunta es, si la pregunta inicial es, ¿hay filosofía latinoamericana? ¿Es original? La respuesta sería, bueno, veremos si la hay o no. Respondámoslo a fin de año esto. Pero si es original y si hay, tiene que pasar por el pueblo. Y no por la clase alta. Porque la clase alta se mimetiza con el pensamiento europeo. Bueno, esto entonces, para plantear inicialmente esta cuestión, les comento, el programa se divide en cinco ejes. El primero que vamos a hablar hoy es como una introducción y vamos a tratar de, que ahora en breve, seguir sobre estos problemas, avanzar, profundizar un poco más sobre estos problemas. El segundo eje, que será el próximo encuentro virtual, son los pueblos originarios o las culturas originarias y el significado que tienen para nosotros. Después vamos a plantear un tercer eje respecto de la unidad y la especificidad de Latinoamérica. Un cuarto eje dedicado a filosofía de la liberación. Y finalmente el último, el quinto, va a ser sobre corrientes de filosofía latinoamericana contemporáneas, actuales. Así que un poco ese es el plan. Para más detalle y muy recomendable, tengan presente el programa para ir viendo qué son las cosas importantes que vamos a tratar de captar de cada uno de los textos que tenemos para leer. Bueno, este es el primer punto. Entonces, vamos ahora en breve a pasar a lo siguiente, que es el primero de los textos que tenemos para trabajar. Bueno, continuamos con el primero de los textos que tenemos para trabajar, que es el texto de Galeano, Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, fallecido hará unos pocos años. Su libro más importante, más conocido, más traducido, vendido, que se llama Las venas abiertas de América Latina. Es un libro de 1970. Y de ese libro vamos a trabajar solamente la introducción, que tiene un título muy, muy sugestivo: 120 millones de niños en el centro de la tormenta. Les recuerdo, este libro
está cumpliendo 50 años y tiene, sin embargo, una vigencia, una actualidad increíble, realmente. Es un libro de cabecera y terrible porque reconstruye toda la historia de la conquista y el despojo de América Latina. Tengo que advertir que el texto comienza con un tono irónico. Galeano tiene la facilidad de escribir, o tenía, bueno, la facilidad de escribir muy sencillo, pero al mismo tiempo no lo podemos tomar de manera literal. Tenemos que tener cuidado con esta idea irónica. De hecho, este estilo irónico, la primera idea que aparece en el texto de Galeano es algo así como, bueno, a América Latina siempre le toca perder. Pareciera ser que tiene mala suerte. Pareciera ser que en la vida, en el mundo, hay algunos que les toca ganar y a otros que simplemente les toca perder. Pero bueno, el tema no es la mala suerte, sino el poder. América Latina es y ha sido durante mucho tiempo la sangre, ¿no? Las venas abiertas, la sangre, la materia prima de muchas partes del mundo. La sirvienta, que es otra palabra que utiliza acá Galeano en la primera página, de los países más poderosos, a los que vamos a llamar países del centro o del primer mundo. Y cuando pensamos en el centro y en el primer mundo, pensamos básicamente en Europa y en el siglo XX, particularmente y más después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos. Y lo importante de entender en este prólogo, es que en esta introducción, es que si algunos países nos toca perder, o algunas regiones nos toca, es porque a otras les toca ganar. Bajo la idea del libre mercado, del capitalismo y demás, suele esconderse eso, suele esconderse que cada vez son menos los que obtienen más ganancia y cada vez son más los que tienen menos. Es decir, el capitalismo es un sistema de injusticia que produce siempre cada vez más desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Y los que menos tienen pasan a ser los excluidos, ¿no? Galeano dirá para los cuales se construirá cárceles o vamos a ver también qué otra política se recomienda. Tanto perdimos, dice Galeano, que hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos. Es decir, con la propagación en la segunda mitad del siglo XX de la cultura norteamericana, se ha convencido el mundo de que hablar de América es hablar de Norteamérica. Nosotros no somos para el mundo más que la otra América, o como dirían los mismos yanquis, el patio trasero, o como dice Galeano acá, una subamérica, ¿no? Una suerte de América de segunda. Tenemos las venas abiertas porque toda esta riqueza, sobre todo materia prima, pero también minerales, recursos naturales, durante 500 años hasta hoy en día, esa riqueza de América Latina se transforma, se va, y se transforma en capital europeo o norteamericano, y esto lo que significa estar siempre al servicio de la metrópoli o de los países centrales o de primer mundo, y ser dependientes de ellos, ¿no? Estar condenados a producir materia prima y depender. Pero en este juego tan terrible del capitalismo, donde el grande se aprovecha del chico, la asimetría entre poderosos y débiles se reproduce en muchos niveles, dice Galeano. Hay distintos tipos de dependencia o de sometimiento.
A nivel mundial, países del centro, países de la periferia o regiones de la periferia. A nivel propiamente latinoamericana, países grandes y países chicos. Y a nivel interno de cada país, ciudades poderosas y pueblos o lugares más débiles, el interior, lo que llamamos el interior o las provincias, que tienen mucho menos poder. Y lo importante entonces, para entender que se trata de una ironía inicial, lo que dice Galeano, esto de a América Latina siempre le toca perder, es entender que para que unos pierdan, tiene que haber otros que ganen. Y para que existan unos que ganen, tiene que haber otros que pierdan. Es decir, las cosas no aparecen o desaparecen porque sí. La riqueza no brota como brota una planta. La riqueza, que no está en un lugar, está en otro. Y esta es la historia de América Latina. La historia de América Latina es un lugar, no el continente más pobre. No, no es el más pobre, porque si uno analiza población, recursos, América Latina es una región rica. Pero si uno analiza cómo vive la gente, el hambre, la pobreza, es pobre. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está condenada por el fatalismo? No. Quiere decir que la riqueza, como las venas abiertas, se la han llevado y ha alimentado los grandes capitales. Por eso, no es el continente más pobre de América Latina, es el más desigual. Es el lugar donde hay más desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Y ese es el juego del capitalismo. Un juego en el que a los países periféricos o de tercer mundo, a las regiones periféricas, nos colocan en lugar de ser sometidos, ser dependientes, ser subdesarrollados. Qué palabra tan fea, ¿no? Subdesarrollado. Ser economías de extracción, donde la riqueza que se extrae se va para afuera. Y esa extracción, esas venas abiertas de América Latina, solo se pueden garantizar si hay en cada país una clase dominante local que funciona como garante de esa extracción. Y dice Galeano en una frase hermosa en este texto, una clase que es dominante hacia adentro y dominada desde afuera. Ese es el gran problema para nosotros histórico. Es esa oligarquía que admira hacia afuera, que se lleva la riqueza afuera, pero que explota hacia adentro. Y que se impone hacia adentro. Y no solo se lleva la riqueza, nos condena a un modelo de país y de región que en vez de estar al servicio o a los intereses de los propios latinoamericanos, está al servicio y a favor de los intereses de los países más poderosos. En este sentido, si uno toma una dimensión más amplia de tiempo, la brecha entre ricos y pobres, mundial o local, siempre se va agrandando. Siempre salvo raros momentos, ¿no? Y Galeano dice, los ricos se hacen más ricos en términos absolutos, pero mucho más en términos relativos. Es decir, tienen más riqueza, efectivamente, pero además logran que los países subdesarrollados avancen a un ritmo menor que los que avanzan los países desarrollados. Entonces la distancia, ¿sí?, es más. A lo largo del tiempo se va a ir haciendo cada vez más fuerte, y eso es lo que sucede históricamente. Tenemos también una serie de datos. Galeano habla de 120 millones de niños pobres.
en América Latina. Los datos son de 1970, pero hoy tenemos muchos más, de millones. La pobreza sigue siendo muy grande, la extrema pobreza sigue siendo muy grande. Un dato sencillo, corto. América Latina produce alimentos para el doble de su población. Para esos 600 y pico de millones de habitantes que tiene hoy en día. ¿Cómo puede ser que haya hambre? Es que esos alimentos no se quedan en América Latina, se van a otras partes del mundo. Argentina, en particular, produce casi 10 veces el alimento de su población. Lo cual es, también de nuevo, es inentendible que haya hambre en Argentina. O, si quieren también, que los alimentos sean tan caros. Sean más caros los alimentos en Argentina que los alimentos argentinos comprados en Europa. Y eso, se los puedo garantizar, eso es lo que sucede hoy, no cuando escribía Galeano hace 50 años. ¿Cuál es la mirada del primer mundo? Bueno, la mirada del primer mundo es, el problema de América Latina es que sobra gente, ¿no? Tiene demasiada gente y claro, los pobres se la pasan teniendo hijos, como no tienen nada, tienen hijos y entonces se llenan de hijos que después no pueden alimentar. Y esto, ustedes vean ahí en las páginas de Galeano, es totalmente falso. Totalmente falso. Si uno analiza cualquier densidad demográfica, entre la región latinoamericana y cualquier otra parte del mundo, no entre Latinoamérica y el desierto, digamos, cualquier región de Europa tiene 10, 20, 30 veces más población por kilómetro cuadrado que cualquier región de América Latina. Con lo cual, te da un número extraordinario. No es un problema de gente. No es un problema de gente. No es un problema de cantidades. Tienen muchos hijos. No, es un problema de los bienes de América Latina no son de América Latina. Concluye Galeano, y vamos redondeando este texto hermoso, concluye con una idea que la pobreza de América Latina no es una fatalidad, lo decíamos al principio, no es que estamos condenados a la pobreza, condenados a la miseria, no es algo inevitable, no es algo que quiso el destino, ni nada por el estilo. Y esto lo podemos conectar en su momento con Paulo Freire, cuando vamos a ver que habla del tema de la fatalidad o el fatalismo, ¿no? Esta idea de no quedaba otra. No es que tampoco se pueda hacer nada, dice Galeano. El problema es que, claro, los gobiernos de derecha no quieren hacer nada. No quieren que la gente se levante. Quieren mantener, ¿no?, el hambre y la injusticia para mantener el sometimiento. Y ahí, bueno, 1970, piensen lo que pasó en nuestro país, Galeano tira esta idea de se vienen vientos de cambio, ¿no? Se vienen tiempos de cambio, bueno, 30.000 desaparecidos en Argentina, justamente por ese intento de transformar la realidad. Y la imposición de un modelo neoliberal que se va a sostener fuertemente en la región en los 80 y sobre todo mucho más en los 90. Así que miren si no ha cambiado. Un dato nada más, recordar, 1973 es el año de mayor distribución de la riqueza en Argentina, es el año del 50 y 50, ¿no? El 50% de riqueza en los capitalistas y el 50% de riqueza en los trabajadores. Bueno, hoy eso obviamente con la dictadura ya mucho más, con los regímenes neoliberales se ha disparado y entonces los sectores más ricos ganan muchísimas veces más que los sectores más pobres. No es casualidad, esto es lo importante y por eso hay que estudiar mucha historia para darse cuenta que las cosas no son casualidad. Primer texto del programa.
Hacemos una pausita y seguimos. Bueno, muy bien. Continuamos con el segundo de los textos del programa, que es el texto de José Carlos Mariátegui, un filósofo peruano muy interesante. Y es un texto breve que se titula con una pregunta: ¿existe un pensamiento hispanoamericano? Como les decía antes, este texto es de 1925 y el contexto es realmente muy significativo, muy importante, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, ha sucedido, se ha terminado la Primera Guerra Mundial, que en ese momento no se conocía así, se conocía como Gran Guerra, y bueno, las consecuencias de esa Primera Guerra son realmente muy negativas, muy catastróficas para toda Europa, y la recepción acá en Latinoamérica es de una gran conmoción y por supuesto de una gran decepción. Es decir, Europa, para los fundadores de la nación, digamos así, siempre fue un modelo a seguir. Piensen, por ejemplo, en Sarmiento y Alberdi. Siempre fue el modelo a seguir, no un modelo, el modelo a seguir. Europa era la fuente cultural por excelencia. Y de golpe, de pronto, en pocos años aparece destruyéndose, matando millones de personas, con un nivel, digamos, de crueldad que solo el nazismo va a superar posteriormente, y que, claro, por supuesto, uno podría decir, pero la conquista de América fue realmente cruel. Como ustedes saben, según dónde suceden los acontecimientos, es cuánta importancia tienen. Lo cierto y concreto es que para la mentalidad intelectual de la época, Europa deja de ser modelo, y esto es bueno, es realmente interesante, y entonces la mirada se tuerce, digamos así, hacia, bueno, nosotros tenemos que producir nuestros propios modelos. Y entonces, claro, aparece esta pregunta de Mariátegui y, como les decía, esta pregunta por la identidad cultural parte de un problema de que probablemente, si existe el pensamiento hispanoamericano, si quisiéramos responder afirmativamente, tendríamos que demostrarlo. Bien. En el caso de Mariátegui, como él es un americanista, indigenista, muy fuerte, muy nuestro, la pregunta no podemos suponer que está hecha con mala intención, ni nada por el estilo, sino que viene como a poner un poco de cautela, digamos así, a cierto optimismo que se había desatado respecto de lo que en esta época se llama la decadencia de Occidente, tomando el título de un libro de un autor, Oswald Spengler, que menciona Mariátegui, como diciendo, bueno, la civilización europea occidental ha llegado a su ocaso, a su fin, y empieza a debilitarse. Ahora viene, ¿no?, nuestra época, por decirlo así, la época de Latinoamérica. Y Mariátegui va a decir, bueno, no seamos tan optimistas, y cuánta razón tenía. Nosotros que tenemos ya el diario del lunes sabemos que tiene mucha razón en plantear esa cautela. Bien, el texto entonces empieza mencionando una serie de intelectuales, no da muchos nombres, pero sí dice un grupo de intelectuales argentinos están fomentando, proclamando la unión latinoamericana, esta idea que vamos a ver, que tiene
un énfasis muy fuerte en José Martí, el pensador cubano, un poco antes de este grupo de intelectuales argentinos, y que está tratando de organizar un congreso para ese debate y para pensar en qué consistiría entonces el pensamiento hispanoamericano. Claro, bueno, acá habría muchas cosas para decir. En principio, respecto a la pregunta, ¿por qué pensamiento y no, por ejemplo, filosofía? Esto es una cuestión. Y también, ¿por qué hispanoamericano y no latinoamericano? Piensen ustedes que el hispanoamericano deja afuera todo lo que no es... O sea, uno puede suponer que entronca con el idioma español a muchos países, pero deja fuera muchos otros, entre ellos el más grande, que es Brasil, pero también muchos otros que son pequeños y que hablan otros idiomas. Con lo cual, bueno, esas son cuestiones para un debate ya más, o un análisis más en detalle. Lo que sí Mariátegui se pregunta es si existe ya. Y entonces cita acá a Alfredo Palacios, que es el único que menciona de este grupo de intelectuales argentinos, y lo cita en términos de mostrar que su optimismo es un poco exagerado, es demasiado optimista, por decirlo así, y toma esta idea de, bueno, de Palacios, América tenía a Europa por guía, pero la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, ha llevado a su disolución o decadencia. Entonces cita esta idea de Palacios, Mariátegui, para criticarla. Y básicamente lo que dice es que no hay que exagerar. Es cierto que Europa está en crisis, pero no tenemos por qué darla por terminada, ni mucho menos. Y el dato que él pone ahí al pasar es: importamos libros, máquinas, modas. Qué interesante es la palabra importar, que significa no solo traer de afuera, sino también darle importancia. Y entonces la objeción de Mariátegui pasaría por el siguiente punto: la decadencia de Europa no tiene por qué garantizar, ni mucho menos, el progreso o la realización de América. Son como dos cosas que bien podrían ir separadas, no necesariamente tendrían que ir juntas, ni necesariamente una tendría que llevar a la otra. Con lo cual, entonces, si celebramos la decadencia de Europa, eso no significa, primero la pone en cuestión, pero además, y lo bien que hacía poniéndola en cuestión, decíamos, porque Europa va a pasar por una Segunda Guerra Mundial mucho más terrible todavía, en todo sentido, de asesinatos, de desastre económico y demás, y se va a reponer igualmente, y va a volver a ser potencia, ¿no? Pero además, su simple decadencia no implica para nada la realización de América. Y en ese sentido, Mariátegui tiene razón, no hay una conexión entre una cosa y otra, no tiene por qué haberla, digamos. El problema es que nosotros, ¿no? los latinoamericanos, veníamos admirando a Europa, y eso es lo que tenemos que cambiar, sea que esté en decadencia, sea que se haya resucitado, como efectivamente sucedió. Y en cuanto a su posición, que desarrolla en el apartado 3 o tercero del texto, es que Mariátegui dice algo así: bueno, me parece evidente que hay un pensamiento francés, un pensamiento alemán, pero no me parece evidente que haya un pensamiento hispanoamericano, ¿no? En todo caso, ese pensamiento hispanoamericano está todavía en elaboración, es decir, no ha sido terminado.
no se ha concluido, hay que hacerlo, está por delante, digamos. Con lo cual, estamos en las páginas 7, 8, digamos, del texto. Con lo cual, es un desafío, o sea, la idea del pensamiento latinoamericano es algo que tenemos como desafío a futuro. Pero ¿por qué todavía no hay pensamiento hispanoamericano? Y él da algunas razones, ¿no? Los intelectuales todavía se educan en Europa, pero además no tienen espíritu de raza o de la raza, no tienen rasgos originales o propios, sino que arman una suerte de rapsodia, un collage, un compuesto con motivos y materiales europeos, ¿no? Este serían los 3 motivos que enumera acá. Los 3 porqués respecto de todavía no hay un pensamiento hispanoamericano. Claro, y uno tendría que decir, y todo esto sucede por una cuestión, que es seguimos teniendo un pensamiento colonial, o sea, el pensamiento del colonizado, que considera que su propia cultura no vale nada, que solo vale la cultura del dominador, y que entonces no logra tener un espíritu, vive como diría Freire, ¿no? Alienado, alojando al opresor, y no logra desarrollar rasgos originales, sino una mera copia. Esto es muy importante. Lo vamos a ver además en el texto siguiente, en el de Fernández Retamar. El punto entonces es que para Mariátegui el problema de la no existencia de un pensamiento propiamente hispanoamericano, distintivo, que acá además da como sinónimo de latinoamericano, consiste el problema consiste en la separación entre, por un lado, los inmigrantes, ¿sí? Esto que se llama aluvión, y por otro, los originarios, los habitantes originarios, que no se han mestizado, no se han sintetizado, no se han unido, sino que viven separados. Y que el inmigrante, además, habita como en la superficie de la realidad, no se compromete con el suelo, digamos así, y los originarios sí, en cambio, se comprometen con el suelo, y entre ellos hay como 2 realidades paralelas. Esto lo vamos a encontrar también en Kush, en América Profunda, en la dualidad entre costa y sierra. Y acá hay que decir algo, Mariátegui habla al pasar de Argentina a Uruguay, donde supuestamente habría habido cierta síntesis, cierta unidad entre inmigrantes. Y esto no es muy cierto, ¿no? No es muy cierto, pero sí le sirve a él para marcar el contraste con Perú. El punto cuál es, en Perú hay 2 realidades, la realidad de la ciudad, donde están los descendientes de inmigrantes, y la realidad del campo profundo, de la sierra, de la montaña, donde viven como se vivían, como se vivía hace 400, 500 años, es decir, manteniendo usos, costumbres, lenguajes, creencias, símbolos propio de los pueblos originarios. Es decir, la presencia del originario en lugares como Perú, en lugares como Bolivia, en lugares como Ecuador, en lugares como el norte de Argentina es fuertísima. Donde se disuelve esa presencia es en las grandes ciudades. En las grandes ciudades aparece mucho más la vertiente europea, ¿no? Lo que Kush llamaría el ser, la lógica del ser frente a la lógica del estar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa alma indígena, ese indio que todos llevamos adentro, está apagada, ¿no? Dicen, gran parte de nuestra América constituyen un estrato superficial e independiente, está hablando de
de los inmigrantes, en el cual, o al cual, no aflora el alma indígena, deprimida y huraña. Esto quiere decir que el alma indígena está apagada, está en silencio, diría Martí, y está reprimida por la brutalidad de la conquista, ¿no? Claramente. Entonces, ese dos mundos paralelos impide que haya mestizaje, impide que haya síntesis, e impide que eso que dice Palacios, ¿no? Nosotros y nuestros hijos somos síntesis de razas, sea una realidad en todo el continente. Mariátegui le dice a Palacios, vos podés hablar así de Argentina o de Uruguay, pero en Perú hay dos mundos paralelos, ¿no? Acá la síntesis no existe todavía. La capa indígena, lo que Kush va a llamar el subsuelo social, está al margen, está por debajo de la nacionalidad y se mantiene como completamente extraña. Entonces, si no resolvemos esa dualidad, esos dos mundos paralelos, no vamos a lograr un pensamiento, una cultura o una filosofía plenamente originales. Conclusión entonces de Mariátegui, la síntesis, el mestizaje, no es algo que está resuelto, sino que es un desafío que hay que hacer, que está en formación, en proceso, y que entonces para el próximo congreso sobre la Unión Latinoamericana será bueno, será positivo que se dé un debate, una discusión sobre este tema. Esa es la conclusión de Mariátegui. Y precisamente es un poco también lo que va a hacer él en su corta vida posterior, que es, luego de este texto, muy poco después, un par de años después, va a trabajar y publicar el libro más importante de Mariátegui, que es los 7 ensayos sobre la realidad peruana, y justamente lo que trata de hacer ahí es de recuperar y hacer vivir en el pensamiento esa alma indígena que permanecía, esa alma originaria, diríamos nosotros, para sacarle todo rastro de despectivo, de negativo, esa alma aflore, aparezca, ¿sí? Sea fruto en la obra, y bueno, y lamentablemente poco después se murió. Así que, pero era sin dudas un proyecto muy interesante del de el peruano José Carlos Mariátegui, nuestro segundo autor de este programa. Bueno, y entramos ahora en el último de los breves textos que tenemos en esta introducción, en este eje 1, que es de un autor, un escritor, ensayista, filósofo cubano, José Fernández Retamar. El título del libro se llama Todo Calibán, publicado originalmente en 1971 y después tuvo varias reediciones. Realmente, bueno, Fernández Retamar falleció el año pasado. Es una gran pérdida para el pensamiento latinoamericano, uno de los últimos popes que tenemos. Y en este texto, realmente un clásico, este texto muy valioso, parte de una pregunta inicial, muy parecida a la pregunta de Mariátegui, pero que se la hace un periodista europeo. Y la pregunta es, ¿existe una cultura latinoamericana? Y Fernández Retamar se enoja. Y esto, claro, formulado 50 años después de la pregunta de Mariátegui y por un europeo y con cierta suspicacia, no es para menos. Porque él la reinterpreta en los términos de ¿existen ustedes los latinoamericanos? Sería la pregunta. Y justamente recupera acá esto que nosotros veníamos diciendo, que la pregunta por la existencia es poner en duda
la cultura y, para él directamente, poner en duda la realidad. Es decir, que no exista la realidad latinoamericana. Y todo esto obedece en última instancia al supuesto de la condición colonial, es decir, al supuesto de condenar a Latinoamérica a ser simplemente la reproducción cultural de, ¿no? de las culturas dominantes, valga la redundancia, es decir, condenarnos a copiar lo que hacen otros, a hacer ecos, ser un simple eco reproductor de lo que dice el centro poderoso. Y entonces, Fernández Retamar propone como algo original, distinto, particular de nuestra América, tomando la frase del gran escritor José Martí, que veremos más adelante, también cubano, diciendo que la particularidad consiste en que nuestra América es mestiza. Mestiza. A diferencia de la homogeneidad que han logrado los países capitalistas y que se nota también en Estados Unidos, donde, bueno, hay una blanquización absolutamente de todo. Bueno, Estados Unidos exterminó a la población nativa y maltrata, ¿no? Esto podríamos decir, y seguirá maltratando a la población negra. Y hay una frase acá fuertísima en la segunda página del texto que ustedes tienen para leer, donde habla de los Estados Unidos como discípulos de los nazis, ¿no? O al revés. Tomando a los nazis como discípulos de Estados Unidos. Bueno, es terrible, es muy dura, pero al mismo tiempo interesante para pensar, ¿no? Tantas películas ha hecho Hollywood sobre los nazis y tan pocas, casi diría nada, en comparación sobre los crímenes que ha cometido Estados Unidos en todo lugar donde estuvo, pero particularmente con la cocarda o el mérito de ser el único país que ha tirado la bomba atómica y destruido y condenado, ¿no? a los sobrevivientes a una vida espantosa. Bueno, destruido lugares de una manera sumamente cruel. Bien, el tema entonces, lo particular de nuestra América es el hecho de ser mestiza. Pero trata de separar, Fernández Retamar, el mestizaje de la colonia. O sea, no son exactamente lo mismo porque justamente no es que el mestizaje sea un producto directo de la colonia, hay muchas formas diferentes de colonialismo y también hay muchas formas de mestizaje, en el sentido de que puede ser más intenso o menos intenso. Es decir, la mezcla puede darse más o la mezcla puede ser nada. Como pone el ejemplo de Estados Unidos, otro ejemplo que se me ocurre es Sudáfrica, ¿no? El apartheid, donde ahí efectivamente no hay mezcla de nada, son como realidades paralelas. En cambio, en América ha habido un mestizaje, no mínimo, sino, dice, no es un accidente, sino la esencia. Es nuestra línea constitutiva, es nuestra identidad. Y entonces hay una mezcla entre lo originario, lo europeo, descendiente europeo, y el componente negro muy fuerte, africano. Y esas serían nuestras tres vertientes. Ninguna es totalmente predominante, sino que todas contribuyen a la mezcla. Y acá toma a Simón Bolívar, ¿no? El libertador de América, junto con San Martín, las dos grandes cabezas que están pensando en la unidad latinoamericana del siglo XIX. Y Bolívar dice algo así como: nuestro pueblo es un compuesto de América
y África, más que de descendiente europeo, pero están las tres vertientes, ¿no? Y en última instancia es mezcla sin un origen preponderante o irreductible a un solo origen. Y también otro pensador importante, contemporáneo de Mariátegui, que es José Vasconcelos, el mexicano, dice lo mismo, ¿no? Somos la raza cósmica, esa nueva raza, la raza del futuro, la raza final, y esa raza es mezcla. Bien, entonces, ¿de dónde viene esta reivindicación del mestizaje para Fernández Retamar? Bueno, básicamente lo que trata el mestizaje es de romper con esta idea de la cultura y del pensamiento latinoamericano como algo secundario, como algo derivado de otro, que sería obviamente el pensamiento, la cultura europea, central, poderosa, etc. Y tratar de romper con esa lógica es tratar de romper con una condición. Ser secundario, ser derivado, para Fernández Retamar significa ser un aprendiz, un mal aprendiz podríamos agregar, o ser un borrador, un bosquejo, malo también, o ser una copia, una mala copia, ¿no? Entonces, siempre condenados a que tenemos que hacer lo que otros hacen y, y que los otros lo hacen bien y es original y nosotros lo vamos a hacer mal porque somos negros, porque somos latinoamericanos, porque somos mestizos, porque somos viciosos, etc. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿De dónde viene este problema que hay que romper, esta lógica de dominación que hay que romper? Bueno, para Fernández Retamar el problema está en la lengua, ¿no? En la lengua que mencionábamos al principio, y es que para romper esos esquemas de dominación, esa cultura que tendríamos que reproducir, tenemos no nuestras propias lenguas, que darían nuestras propias concepciones o visiones de mundo, sino la o las lenguas de los colonizadores. Y entonces, claro, y sus conceptos, y sus concepciones, y sus valores y demás. Y entonces acá apela a la figura de Shakespeare, Caliban, que es un personaje de la última obra que escribió entera Shakespeare, que es La Tempestad. Este Caliban es un nativo isleño, deforme. Todo esto de la deformidad tiene toda una historia, ¿no? De cómo los primeros viajeros que venían hasta América solían describir a los nativos con deformidades monstruosas, ¿no? Pero al mismo tiempo todo eso se sabe que es mentira, en realidad en fin. Esta cuestión, les decía, de Caliban, este personaje, recibe, ¿no? Viene Próspero, el colonizador, Próspero, ¿no? Próspero, que le roba su isla, lo esclaviza y le enseña el lenguaje, ¿no? Y lo obliga a hablar, en ese caso, en inglés. Pero entonces, claro, Caliban es el nativo americano, el colonizado. Y de hecho, en el apartado que es para la historia de Caliban, en la página 22, Fernández Retamar cuenta, ¿no?, que Caliban es en realidad un invento, es un anagrama que hace Shakespeare con la palabra caníbal. Y la palabra caníbal viene de Caribe, ¿no? Curiosamente. Y desde los diarios de Colón, históricamente, a los nativos caribeños los han descrito de dos maneras contrapuestas. Por un lado, como feroz y caníbal, ¿no?, que hacen cosas inhumanas. También eso se ha usado a veces para justificar
la conquista y dominación de México, por ejemplo, que hacían sacrificios humanos. Y por otro lado, hay descripciones de los nativos americanos en términos de que son mansos, pacíficos, temerosos, hasta cobardes. Con lo cual son dos visiones completamente distintas. Y lo que dice Fernández Retamar es que estas dos visiones responden a intereses de distintas posiciones, ¿no? Por un lado, la visión negativa sirve a la utopía o sea, por supuesto, las dos son utópicas, las dos visiones son utópicas, quiere decir que no existen en realidad, son exageraciones que no se dan. Pero la primera, la negativa, la del feroz caníbal, obedece a la utopía de derecha, ¿no? Que intenta justificar absolutamente todo. Bueno, eran feroces caníbales, en realidad vinimos nosotros, los colonizamos y los insertamos en la civilización y de alguna manera los salvamos. Hicimos un bien por ustedes, en realidad. Y por otro lado, la otra, la de que eran mansos, pacíficos y temerosos, también sirve a la utopía, pero no desde la derecha, sino desde la izquierda europea, ¿no? Es decir, se piensa un lugar maravilloso como aquello que tendríamos que ser, pero al mismo tiempo, dice Fernández Retamar, se utiliza esa utopía para dar consejos, ¿no? Desde los países centrales europeos, se utiliza para dar consejos, ¿no? De qué tendrían que hacer los países de la periferia y fundamentalmente desconociendo. Esto es muy habitual, ¿no? Hoy en día todavía, 50 años después de este texto de Fernández Retamar, cuando los europeos piensan en la situación latinoamericana, abren los ojos como decía, oh, ahí el salvajismo total, los gobiernos populistas y qué sé yo y qué sé cuánto. Y bueno, por suerte o no, a veces eso merma y hoy estamos en una situación pandémica que permitiría relativizar un poco, por lo menos esa mirada, sería cuestión de esperar que algo así suceda. Pero la cuestión entonces es que también se ponen en un lugar de superioridad. Estoy en la página 24, ¿no? El punto al que llegaríamos como conclusión, el texto está cortado obviamente en la página 26 y tomamos lo último que aparece como conclusión. El punto es el siguiente, la condición latinoamericana consiste básicamente en que fuimos históricamente dominados y colonizados y entonces asimilamos como tales la visión del dominador y del colonizador. Impresionante, esto se encuentra en la página 25, primer párrafo. Esto es impresionante porque, claro, cuando el dominado asimila, ¿no?, al dominador, quiere decir que lo justifica, quiere decir que usa una palabra rara, Fernández Retamar, que es inficionados. Estamos inficionados con la ideología del enemigo. Quiere decir, estamos infectados con la ideología dominante. Y esto es muy curioso porque este texto fue escrito en 1971 y ahí al lado, pero en la otra punta, en realidad en Chile, está Paulo Freire escribiendo La pedagogía del oprimido y diciendo el oprimido aloja al opresor, y en realidad todo esto viene ya gestándose, fermentando desde el pensamiento, lo que se llama el pensamiento decolonizador, ¿no? A partir de otros pensadores que hablan justamente de eso, de cómo el colonizado asimila al colonizador y de esa manera lo justifica. Bien, y sobre ese tema, el pensamiento decolonizador, volveremos en las corrientes contemporáneas, porque realmente es muy interesante para analizar. El punto entonces es que Fernández Retamar considera que hay algunas excepciones
y menciona dos personajes interesantes, el español, el cura Fray Bartolomé de las Casas, que es uno de los primeros críticos del colonialismo y sobre todo de la brutalidad de la conquista y colonización, de cómo los españoles que vienen a hablar de Dios, en realidad lo único que les importa es el oro y son totalmente inhumanos, y los indios son mansos y aceptan a los invasores, a los vencedores. Y el otro caso es Montaigne, un pensador francés, también de principios de la modernidad, que dice algo así como llamamos barbarie a todo lo que es distinto a las costumbres propias. Entonces, claro, el europeo llama barbarie a lo no europeo. Y esto es muy interesante porque va a aparecer muy fuertemente en el texto de Dussel, cuando veamos también en la filosofía de la liberación, cómo Latinoamérica aparece como lo otro, lo distinto, lo bárbaro, y entonces eso justifica el sometimiento y la dominación. Y por último, señala Fernández Retamar que para Shakespeare las dos visiones aparecen en esta obra, la visión negativa y positiva del salvaje, aparecen en esta obra La Tempestad. Bueno, con esto redondeamos, pero me parece que es muy importante subrayar esta idea de estamos con el lenguaje del colonizador y entonces estamos con un esquema de pensamiento que ya sin darnos cuenta lo estamos importando, lo estamos trayendo, lo estamos adoptando. Y entonces tenemos que romper con el lenguaje del colonizador usando el lenguaje del colonizador. Este es el punto que hay que dar vuelta, que hay que subvertir, que hay que cambiar, pero que al mismo tiempo es un enorme problema y es un enorme desafío, porque justamente cómo hacemos para darlo vuelta y para cambiar. Bueno, en principio conociéndonos un poco más, ¿no? Esto lo primero que diríamos es, si queremos efectivamente responder esa pregunta de Mariátegui o responder esta pregunta de si existe una cultura latinoamericana, lo primero que tendríamos que hacer es conocerla, porque el gran problema viene de el desconocerla y sobre todo más el de olvidarla. Y justamente lo que intenta hacer este espacio es mostrar en este curso que hay una cultura, que hay un pensamiento, que hay una filosofía latinoamericana y que es importante conocerla también para entendernos a nosotros, también para valorizarla, también para discutirla. Esto no quiere decir darla por lo verdadero, ni mucho menos, y difundirla. En fin, bueno, espero que no haya sido demasiado extenso y estamos encontrándonos de nuevo virtualmente en unos días, más o menos una semana, 10 días, volvemos a encontrarnos.